Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Miguel Ángel Ordán Álvarez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En esta ocasión trataremos de la educabilidad, el tema de enfoques filosóficos de la educación. Si queremos sobrevivir y avanzar por la carretera del progreso, estamos condenados a la democracia intelectual, entendiendo por democracia intelectual el desarrollar o crear en cada individuo el máximo de posibilidades compatibles con sus capacidades biopsicológicas. En este mismo sentido, García Carrasco indica: si mantenemos las peculiaridades de los muchos procesos aludidos y mantenemos igualmente el término educabilidad, este se carga de equivocidad. Para superar tal equivocidad no quedaría más remedio que indicar en cada caso a qué hacemos referencia, aunque el término herbatiano parece solemne y atractivo, padece grandes problemas semánticos. La educabilidad es un modo esencial del hombre para facilitar su perfeccionamiento y permitirle ser lo que es. Nace de la peculiar forma de ser del hombre, ser abierto a, se desenvuelve en el equilibrio dinámico, tensión hacia, y se orienta hacia la actualización o realización personal. Con respecto a la plasticidad y maleabilidad, el hombre nace a la vida extramaternal en el momento de su mayor plasticidad y se proyecta al mundo en un encuentro fundamentalmente efectivo y bien preparado para ser influenciado y en condiciones de asimilar aquello que le estimula. Para García Carrasco, los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, el social y el espiritual, con sus genuinas traducciones en el mundo de la cultura, que por separado, pero sobre todo a través de actuaciones conjuntas e interrelacionadas definen el espacio de la educación. Algunos límites de la educabilidad son la herencia sobre el pesimismo pedagógico, el ambiente sobre el optimismo pedagógico, la herencia del ambiente sobre el optimismo moderado. Con respecto a los límites de la herencia, García Carrasco afirma: la construcción del hombre se lleva a cabo a partir de los elementos proporcionados por el medio activo, influyente en el que se encuentra socioculturalmente inserto, y no con los aportes, proclamos y sugerencias de profesionales a sueldo. En este sentido, esta perspectiva arranca de la consideración de que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Otros límites dentro del ambiente optimismo pedagógico existen dos variantes: la sociológica y la psicológica. Dentro del ambiente optimismo pedagógico existen estas dos variantes. Para Urget, la personalidad es un producto de contactos y comunicaciones sociales. Para Watson, la psicológica indica con la siguiente frase: dame una docena de niños sanos, bien formados, mediante el condicionamiento haré de ellos médicos, artistas, ladrones, independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias, habilidades y a pesar de la raza de sus ancestros. Otra de las limitaciones es la herencia y ambiente sobre el optimismo moderado. Castillejo afirma que la capacidad de hacerse, de autorrealizarse, de cambiar, en definitiva del hombre no es ilimitada ni infinita. Es obvio que la carga genética, filogenética y ontogenética determina el límite, pero este en términos absolutos y relativos. Con respecto a las limitaciones generales de la educabilidad, se incluye al ser humano. La ciencia no devela un problema de la educabilidad donde se pregunta qué tanto y en qué relación el hombre está determinado por la herencia. Dentro de las limitaciones de la educabilidad encontramos los limitantes de la técnica, como necesita algo sobre lo que actúa y que previamente haya sido dado, tiene limitaciones cuantitativas y algunas limitaciones de la vida como realidad biológica. Asimismo, existen limitaciones concretas que están clasificadas por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales. Entre ellas, la educabilidad implica lo personal, lo intencional, la dinámica y lo necesario. En este sentido, lo personal, dice Piaget, hablar de un derecho de la educación es ante todo constatar el papel indispensable de los factores sociales en la formación del individuo. Según Quintana, en lo intencional es la autoeducación y esta resulta prácticamente imposible salvar sobre la normatividad, la intencionalidad y el carácter dialógico o comunicacional. Con respecto a la dinámica, dice Mantovani,
La libertad y autoridad son dos términos ineludibles en la educación. El hombre no resuelve su vida ni realiza su formación, encerrado en los límites de su egoísmo individual. Sobre las características de la educación, sobre el concepto necesaria, Fermoso indica: la educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Ser educable y poder llegar a ser hombre en la misma cosa. Con respecto a la espiritualidad del ser humano, Fermoso indica: el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque para ser educado es condición primordial, ni estar preparado ni determinado de antemano. Asimismo, Fermoso indica: la única parcela del ser humano que admite perfectividad es aquella que por su misma esencia es flexible y dúctil. Solo el espíritu posee la inteligencia y la libertad perseguida por la educación. La espiritualidad es la primera condición de la educabilidad. Algunas teorías personalistas, como por ejemplo la de Mantovani, indica: pedagógicamente se percibe el influjo de una imagen más plena del hombre, donde se reúnen al mismo tiempo las fuerzas de la vida y los valores del espíritu. El hombre es persona hecha y constituida aunque no le haya venido aún la educación, pero el hombre es un ser esencialmente abierto, porque es y puede ser, y es precisamente en este poder ser donde se localiza la educabilidad. Algunas conclusiones del tema: podemos indicar que el documento resalta en términos generales que, si queremos sobrevivir y avanzar por la carrera del progreso, estamos condenados a la democracia intelectual, entendiendo por democracia intelectual el desarrollar o crear en cada individuo el máximo de posibilidades compatibles con su capacidad biopsicológica. En este mismo sentido, para Garcés Gómez, la capacidad humana de transformación de la relación con la naturaleza en cultura no puede hacer olvidar los elementos fundamentales y obvios que explican tal capacidad, para huir demasiado rápidamente al mundo de las ideas, o situarse en sistemas ideológicos excesivamente lejos de la corporeidad y lejos de la naturaleza. Asimismo argumenta que en nuestras sociedades complejas, la interpretación de la corporeidad, realidad y expresión, la realidad con la naturaleza, medio de vida, material simbólico y espacio vital, siguen siendo las bases fundamentales de una buena educación, una educación que alimente la esperanza de vida, la expectativa de felicidad y comprometa a cada individuo en el futuro de todos. De acuerdo con lo anterior, gracias a la educabilidad podemos recibir y dar influencias. Asimismo, también podemos ejercerlas o transmitirlas. Asimismo, como para Plesser, el ser humano es pobre desde el punto de vista instintivo, y como ser no determinado, el ser humano es un ser abierto al mundo. Se encuentra en una posición excéntrica, que se compensa mediante la incorporación de cultura y la institucionalización como tal. Y para Gellet, después, por no venir al mundo listo, el ser humano tiene que aprender y por ello se ve remitido a la educación durante un amplio transcurso de su vida, por no decir durante toda su vida. La educabilidad influencia la determinación de transformar el modo de pensar, sentir y obrar de los seres humanos. Es así como la educabilidad en su proceso no es una acción que ocurre simplemente, sino que está impactada en el tiempo por diferentes acciones que transforman al ser humano. Muchas gracias. Feliz tarde.